¿Te gustaría tener la rutina definitiva para perder grasa, con la que puedes comer lo que quieras y aún así perdiendo peso? Si esperabas una respuesta a estas preguntas, necesitas ver este vídeo, que también vale para ganar masa muscular. Bueno, aquí entra mi parte como ingeniero. Seguro que en el instituto te llegaron a explicar la termodinámica básica. También estoy seguro de que has escuchado la ley que dice de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la materia se puede considerar como energía, tú me crees. Aunque también estoy seguro de que lo has olvidado. No te preocupes, yo también estudiaba, vomitaba y olvidaba. Tú por el hecho de vivir y moverte gastas energía, por lo que para poder vivir necesitas energía y la comida te da energía. La energía se puede medir en julios o kilocalorías, que llamaré calorías a partir de ahora por simplificar. Sabes perfectamente que un alimento tiene un número de calorías por cada 100 gramos. A esto llamamos densidad calórica, que es una de las mayores estrategias para perder grasa o ganar masa muscular que te explicaré en otro vídeo. Imagínate que con tu desayuno, comida, merienda y cena consumes unas 2500 calorías de los alimentos. Tú por el hecho de vivir, por ejemplo, gastas 1500 calorías. Es decir, que si estuvieras todo el día en la cama, gastarías esas calorías. Pero espera que no estés todo el día en la cama. A esto le llamamos metabolismo basal. Ahora pongamos que con todo lo que te has movido en el día, con tu rutina de entrenamiento, gastas unas 1000 calorías extra. Por lo que en total en el día has gastado 2500 calorías. 1500 por el hecho de vivir y 1000 por lo que te has movido en el día y por la rutina de pesas. Vamos a volver a lo que te he recordado que diste en el instituto, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O dicho de forma simple, la energía que entra por algún sitio tiene que salir. Vamos, las gallinas que entran por las que salen. Por lo tanto, si has consumido 2500 calorías y has gastado 2500 calorías, toda la energía que ha entrado en tu cuerpo ha salido en forma de energía. Por lo que en ese caso es físicamente imposible que ganes o pierdas peso, porque imagino que sabrás que la grasa también es energía. Exactamente 1 gramo de grasa vale 9 kilocalorías. Por ahora bien, ¿no? Bueno, pues en esa misma situación, imagínate que llega alguien y te dice que te va a cambiar la rutina por una para perder grasa. Te cambia todos los ejercicios que estabas haciendo y te empieza a poner técnicas avanzadas de última generación. Ponte con esa misma rutina, gasta las mismas calorías que las que gastabas con la rutina de antes. Quiero que lo pienses un momento y me respondas tú. ¿Vas a perder grasa con esta nueva rutina? Espero que me hayas dicho que sí, porque si no tienes que volver a repasar este vídeo alguna que otra vez más. Entonces, ¿qué hacemos aquí para perder grasa? ¿Tomamos agua con limón en ayunas todas las mañanas o qué? Ya haré un vídeo con los mitos más típicos, pero sabes que a grandes rasgos el agua no tiene calorías. Entonces, las calorías que entran por las que salen siguen siendo las mismas, ¿no? Y no acelera el metabolismo. Pues simplemente una solución para esto es moverte más durante el día. Por ejemplo, hacer más pasos para que el número de calorías gastadas sea mayor que el de las consumidas. Y obviamente una rutina de gimnasio pensada para perder grasa puede quemar más calorías que una rutina normal. Pero lo más seguro es que solo sea porque te va a hacer moverte más, ya sea con cardio o super series dentro de la rutina. Pero yo esto lo veo una tontería, a no ser que no tengas nada de tiempo durante el día para hacer ejercicio y no te importe nada tu masa muscular. Porque con este tipo de rutinas es casi imposible estimular correctamente el músculo, ya que están basadas principalmente en ejercicio cardiovascular. Mi recomendación aquí es que primero hagas tu rutina de pesas normal, para que tus músculos se enteren de verdad que están entrenando, y luego hacer el cardio después o en cualquier otro momento del día, ya sea cualquier tipo de cardio, como te he dicho antes, o andar o hacer el deporte que más te guste. Siempre tienes que priorizar tu rutina de pesas respecto al cardio por muchos motivos, pero el más importante es que la cantidad de masa muscular que tengas influye completamente en la facilidad con la que luego pierdas grasa. La otra solución para perder grasa puede ser por la otra parte, es decir, bajar la cantidad de alimento que consumas durante el día. Esta solución no te la recomiendo a no ser que te muevas ya mucho durante el día. En este caso simplemente lo que estás haciendo es bajar las calorías consumidas, mientras que las calorías gastadas se mantienen igual. Y en este caso perderías peso también. Y en la mayoría de casos esto se hace fatal. Mientras te estás comiendo media bolsa de frutos secos porque son muy sanos, para perder peso te quitas todo el pan porque te han dicho que el pan es muy mal. Cuando los frutos secos tienen entre 2 y 3 veces más calorías que el pan por 100 gramos. Ya hablaré de esto más adelante, pero se confunde mucho el hecho de que un alimento sea sano o no con el hecho de que ganes o pierdas grasa. Y no tiene nada que ver. Que no quiero decir que dejes de comer sano. Sigue comiendo sano, por favor. Como puedes ver, lo único que depende de que pierdas o ganes peso es el balance calórico del día. Ni ningún alimento en específico, ni ninguna rutina, ni ningún tipo de cardio. Y si piensas que hacer más abdominales te va a quitar la grasa de esa zona, o hacer ejercicios de cualquier músculo te va a quitar la grasa localizada, tienes que tener en cuenta que la grasa y el músculo son dos tejidos completamente distintos. Van por separado, por lo que trabajar un músculo de una zona no afecta a la grasilla que tengas por ahí. No existe ninguna forma de eliminar la grasa de una zona concreta. El orden de las zonas por las que vas perdiendo grasa solo se va produciendo influenciado por tu genética. Como he dicho al principio, esto mismo que te acabo de contar se puede aplicar para ganar masa muscular, solo que al revés, ya que para ganar masa muscular necesitas consumir más calorías de las que gastas en el día. Si quieres que te hable más de este tema, déjamelo en los comentarios. Y hasta aquí lo más básico sobre la pérdida de grasa. Si quieres que te cuente otros factores y consejos que pueden afectar en la misma, no te pierdas los siguientes vídeos.